Con todo lo anterior, Emma seguía sin creer lo que estaba pasando, esperando que fuera una broma, pero John volvió a burlarse de ella, dejando claro que no lo era. Esto hizo que Emily se riera mucho, lo cual provocó que Emma se lanzara sobre John para que se callara, ya que estaba siendo demasiado ruidoso. Al ver esto, Emily prefirió quedarse callada, pero eso no impidió que Emma se vengara de sus risas. John le comentó a Emma que, si se sentía presionada, no tenía por qué hacerlo. Emma reflexionó sobre esto, pero como ya había aceptado, no sabía qué hacer. Esto confundió a John, ya que anteriormente, después de que Emma gritara de miedo, les había dicho a las chicas que era una broma. Yelena fue sincera y pensó mucho antes de escogerla, discutiendo el asunto con Chloe y Hannah, ya que sabía que Emma era la persona indicada y necesaria para los elementos de la obra. Esto dejó confusa a Emma, ya que no pensaba tener el talento para eso. Yelena sabe que Emma hizo un buen trabajo en todos los papeles que le pidió que interpretara, aunque Emma cree que solo lo hizo porque así lo pidieron las chicas y aún no está convencida de que lo haya hecho bien. Yelena continuó diciéndole que aún así lo hizo, ya que hay personas que ni siquiera pueden hacerlo, aunque se lo pidan. Chloe, entre susurros, quería saber la opinión de Hannah, quien comentó que, si estaba bien para la profesora, le parecía perfecto. Por eso, Yelena le preguntó a Chloe si no confiaba en el potencial de Emma, pero ella parecía bastante molesta. Esto lo notó la rubia, quien no se refería a eso. Además, Emma había escuchado que Chloe no confiaba en ella, lo que puso aún más nerviosa a la rubia. Al final, Chloe decidió confiar en ella porque Yelena la estaba eligiendo y, sobre todo, porque se le había pasado por la cabeza que Emma sería buena en ese papel. Incluyó que, quería saber la opinión de Emma al respecto de lo que haría. Emma se veía bastante pensativa y les dijo a todas que, siendo honesta, estaba confundida con todo, añadiendo que hay poco tiempo de preparación y será más complicado de lo que parece. También le preocupaba que, al ser un papel diferente a los demás, pudiera dejar mal a todos. Pero al escuchar de todas que lo hizo bien, estaba pensando en ello, lo que desesperó a Hannah, quien quería una respuesta clara sobre si lo haría o no. Emma respondió exaltada que era algo que no podía decir de inmediato, pidiéndole a Hannah que no se enojara con ella porque estaba a punto de dar su respuesta. Ante esto, Hannah se disculpó con ella. Chloe le dijo que estaría bien si intentaba hacer el papel principal, aunque tendría mucha presión, pero afortunadamente tendría la ayuda de Yelena. Esto lo entendió perfectamente Emma. Yelena comentó que tomaron su elección por favoritismo y cree que todos cambiarán de opinión después de verla actuar, pidiéndole que lo intentara. Emma seguía sin estar tan convencida, pero trataría de intentarlo. Chloe y Yelena le guiñaron a Hannah para que las ayudara, y la chica añadió que se lo estaba pidiendo porque vio su buen trabajo, porque si no fuera así, no lo haría. Esto apenaba a Emma por lo que pensaban, y Hannah quería que lo hiciera de una vez por todas. Emma pensó que tenía talento y por eso aceptó hacerlo, lo que puso felices a las demás. Sin embargo, en el presente, Emma sabía lo que dijo y no podía retroceder en el tiempo para decir que no quería hacerlo, ya que fue engañada por una estafadora de los teatros. Aunque John le dijo que tenía que hacerlo, Sarah apareció para llevarse a Emma, ya que iban a hacer una fiesta para los actores principales. Aunque Emma no quería ir, la chica la tomó a la fuerza, ya que era una tradición del club. Emma solo pedía ayuda, pero John y Emily no hicieron nada por salvarla. Después de eso, vemos a Emily sola en el club hasta que llegó Yelena, que la estaba buscando. Emily quería saber por qué la estaba buscando, pero primero Yelena quería saber por qué estaba sola. Emily le dijo que estaba con John, pero se fue a ayudar a los miembros del club. Yelena, de hecho, quería recomendarle algo a Emily, y detrás de ella estaba Hannah, nerviosa. Emily se preguntaba qué era, y Yelena le habló sobre la adaptación del guión y si quería intentarlo, lo que emocionó a Emily, ya que le gustaba eso. Yelena añadió que, debido a que no estaba terminado, tenía que adaptarse. Por eso, Yelena pensaba en Emily para saber si intentaría hacerlo, aunque sea una vez. Esto sorprendió a Emily, pero su cara reflejaba felicidad al saberlo. Agradecía la sugerencia, pero también dejó pasar la oportunidad, ya que únicamente ayudaría al equipo de dirección del club, disculpándose con la profesora. Esto dejó completamente confundida a la profesora, porque no esperaba ser rechazada. Yelena pensaba que quizás Emily estaba estresada o presionada, por lo que le ofreció ayuda si fuera necesaria. También quería saber por qué no quería intentarlo. Claro que Emily tenía muchas ganas de hacerlo, pero no creía estar lista aún. Yelena se preguntaba si había hecho algo incómodo y juraba arreglarlo, aunque la más preocupada era Hannah. Emily continuó diciendo que era debido a que no tenía suficiente confianza en sí misma y creía que lo que había escrito hasta el momento lo había hecho por satisfacción propia.
siendo el motivo por el que necesitaba estudiar más. Además, al leer todos los guiones que le dio la profesora, volvió a sentir que le faltaba mucho, lo que le daba miedo intentar tocar el guión de un espectáculo. Hannah se veía completamente triste. Emily añadió que lo hará cuando escriba cosas más entretenidas, esperando que después le puedan dar otra oportunidad. Yelena comprendió, aunque consideraba que era una pena. Aún así, esperaba que cuando se sintiera lista, se lo dijera. En cambio, Hannah, preocupada, se preguntaba por qué Emily no lo hacía, pidiéndole que lo intentara y tratando de entender por qué no quería hacerlo. También se disculpó por decir lo siguiente, sabiendo que no estaba calificada para ello, lo que intrigó a ambas chicas. Hannah expresó que Emily era buena y sabía que lo haría bien, dándole ánimos y asegurándole que podía hacerlo. Le dijo que disfrutaría de ello, ya que escribiría cosas muy entretenidas. Emily prestaba atención a sus palabras mientras Yelena estaba nerviosa por el cambio tan pesado en la atmósfera que se había producido. Hannah esperaba una respuesta de Emily, hasta que esta última habló y quería que Hannah la ayudara, pidiéndole de favor que la ayudara en la adaptación. También le confirmó a Yelena que lo haría y sobre todo agradeció la oportunidad que le dio la profesora. Esto emocionó a Yelena, quien le dio las gracias a Emily. Le dijo a Emily que tenían prisa, ya que los otros equipos ya habían comenzado a prepararse, lo que entendió Emily y lo haría enseguida. Después vemos que Emma finalmente accedió a los trucos de las estafadoras del teatro, por lo que tuvo que asistir a la fiesta de bienvenida para los actores principales de la obra, ya que era tradición. Claro que Sara la estaba entrenando para la obra, aunque también recordó la fiesta sorpresa que tuvo. Emma estaba feliz pero nerviosa por el papel que tenía, creyendo que todo saldría bien, ya que no habría ningún imprevisto. También le dieron un pastelazo en la cara, pero incluso antes de que comenzara a practicar, sintió como si chocara contra una pared, viendo cómo Amy estaba actuando para su personaje, mientras que Chloe y Sara la estaban grabando. Chloe vio que Amy era buena actuando, pero al escuchar sus insultos, se sintió realmente incómoda, lo que confirmó aún más Sara. Emma, por otro lado, sabía que esa pared era Amy, ya que es otra persona con la que competirá debido a que tienen roles similares. Además, se sentía confundida con lo que dijo Chloe, ya que sentía que no lo hizo bien. Chloe creía que lo mejor era hacer que Amy no insultara, mientras que Sara le enseñaba la grabación a Amy. La pelirroja, después de echarle un vistazo rápido a la escena, se dio cuenta de que no se acercaba a la personalidad del personaje y por eso debía seguir practicando, pero se dirigió a otro lado. Fue con Hannah para que le enseñara a insultar, algo que molestó a Hannah por lo que significaba. Después, Amy fue con Yelena para que le enseñara a insultar, algo que la impactó, ya que ella nunca decía malas palabras. Sin embargo, llegaron más miembros sabiendo que la profesora sí insultaba cuando estaba sola y algunos querían escucharla, pero con su nombre. Esto apenaba demasiado a Yelena, quien decía que la escucharon mal, ya que nunca había dicho algo así por el estilo, aunque seguía negándolo. Chloe recordó las veces que ha escuchado a Yelena insultar a otra persona. No obstante, Amy quería que le enseñara, ya que no lo decía para burlarse, pidiendo apenada que no sabía insultar naturalmente cuando está actuando. A pesar de pedirlo por favor, Yelena estaba complacida por lo linda que se veía Amy y sabía que estaba actuando. Avergonzada, se sacrificaría para enseñarle a sus alumnos palabrotas y preguntó de qué país quería aprenderlas, aunque Amy solo quería las de su país. Emma pensaba que Amy se estaba esforzando, por lo que ella también lo hará. Sara le dijo a Emma si quería revisar su parte. Emma preguntó cuándo lo hizo, y fue cuando estaba practicando. Pero al revisar el video y ver cómo fueron las escenas de Emma, se notaba que actuaba como un robot debido a los nervios del momento. Esto tampoco lo creía Emma al verse, aunque Sara se estaba riendo y le decía que no se preocupara. Esto dejó en apuros a Emma porque no actuaba ni siquiera como humana y lo reconocía, ya que se sentía como una tonta. Al día siguiente, Gina platicaba sobre cómo será el fondo para la actuación y cómo se estructurará cada habitación. Primero se centrarán en Wu, quien, debido a su personalidad desordenada, sabía que no sería ordenada, por lo que eligió poner varios accesorios diversos en su habitación, pidiendo la opinión de los demás. Emily estaba completamente de acuerdo. Gina ahora pensaba en Seo, que, al venir de una familia adinerada, debería tener muebles de alta calidad. También no le agregaría tantas cosas debido a su personalidad tan ordenada. Emily de nuevo estaba de acuerdo con eso. Aunque después Gina estaba confundida por Emily, esta última se disculpó, ya que no se le habrían ocurrido tantas cosas. Para Gina, le dio risa, ya que ella misma se adelantó en decirle todo eso, pero sí esperaba una opinión de Hannah. A la chica le pareció perfecto debido a cómo está el guión. Propuso reducir el número de muebles, ya que, si no será difícil moverlos, mientras Gina le proponía más cosas para poner en el show.
Hannah esperaba que se lo dijera antes para así poder decirle lo más óptimo. Emily se sintió triste porque su condición era que ambas hablarían de todo y sabe que Hannah siempre se guarda las cosas para sí misma sin consultar a nadie más, lo que se percató Hannah creyendo que no era algo necesario que lo supiera. Esto puso de nuevo una situación bastante incómoda. Gina se preguntaba qué era lo que les pasaba a ambas chicas, aunque no sabía qué sucedía, se iría para saber más o menos cuánto sería el costo sobre los accesorios y le dijo a Jeon que se fueran. Aunque antes, Hannah le agarró la muñeca a Jeon y le susurró que la ayudara, lo que intrigó a Jeon, pero Gina captó el mensaje. Por eso, le dijo al chico que lo llamaría más tarde y que las ayudara a ambas a reconciliarse, lo que él haría. Gina se despidió feliz, ya que iría a comer dulces con sus hermosas amigas, aunque Jeon sabe que también en el club tiene otras amistades. Al volver a mirar el ambiente, seguía igual que antes. Por eso, Jeon se puso en medio de ambas chicas y quería saber la opinión de Emily sobre su molestia con Hannah. La chica expresó que siempre se guarda las cosas, tomando las decisiones durante el proceso de la obra, y cree que es una mala idea guardarse todo para ella misma, para terminar, avisándolo después. Pero Emily no quería decírselo directamente a Hannah y le pidió a Jeon que se lo dijera. Jeon le comentó todo lo anterior de una manera más calmada y sin que se sintiera atacada Hannah. Para Hannah, no era gran cosa y por eso no le veía necesario que lo supiera, porque incluso si era así, no cambiará mucho. Pensó que no era necesario perder tiempo en esas cosas. Al igual que Emily, que no quería decírselo directamente, Jeon explicó de nuevo de una mejor manera el sentir de Hannah. Emily se preguntaba por qué no era necesaria esa información, ya que al estar trabajando en la adaptación del guión es necesario saberlo, porque si no puede hacer que el equipo de escenografía se esfuerce de más. Esto de nuevo se lo explicó Jeon a Hannah de la manera más tranquila posible. Hannah se veía molesta porque no veía tan importante ese tipo de cosas, dando el motivo del por qué seguía hablando con el resto de los equipos para que no les resultara tan pesado, y preguntaba qué harían entonces. Jeon continuaba diciendo lo que le pedían las chicas de una forma cautelosa para que lo entendieran ambas. Sin embargo, llegó un punto donde ambas comenzaron a darse la razón unas a otras hablando indirectamente sobre el tema, porque querían que Jeon se los comunicara. También hablaban sobre el tema sin titubear mientras hablaban para que no se sintieran incómodas en ese tipo de casos. Al final, Emily pidió que le informaran sobre eso y no quería que la excluyeran. También Hannah le dijo a Emily que no se apartara por no saber las cosas, ya que ella misma sabe que tiene muchas cosas que guiarle. Mientras que Jeon preguntaba si se podía ir debido a las demasiadas cosas que tiene que hacer, estas dos chicas aún tenían cosas que hablar y lo necesitaban. Después de un rato, Emily se acordó de que tenía una reunión con su grupo. Jeon creía que estaba escapando de la situación, pero Emily no mentía y pidió seguir después. Esto lo entendía Hannah, posponiendo esto para otro momento, aunque Emily la veía nerviosa y esto lo notó Hannah. Emily propuso verse más tarde para poder continuar, claro que si no estuviera ocupada. Jeon estaba preocupado de que él también tenía que estar. Para Hannah, lo entendía y lo dejó ir tranquilo, pidiéndole a Emily que la llamara cuando se desocupara, lo que la sorprendió mucho, deprimiendo aún más a Jeon porque sabe que se tiene que quedar en la universidad hasta la noche. Por ello, Emily los vería después y se fue corriendo a su reunión. Hannah y Jeon se habían quedado solos, por lo tanto, Jeon también se tenía que ir, pero Hannah lo detuvo preguntándole a dónde iría. Jeon aclaró que iría a ayudar a los grupos en lo que Emily regresaba. Hannah le preguntó a Jeon si la dejaría sola, y Jeon se dio cuenta por cómo lo dijo. No obstante, Hannah luego se mostraba enojada dejándolo ir por no querer acompañarla y se iría a su casa a dormir. Entonces, a Jeon se le ocurrió otra idea, en la cual ella lo acompañaría a donde él fuera. Después vemos a Gina incrédula, porque vio a Jeon que trajo a Hannah con él. Esto hizo que Gina se emocionara, ya que pensó que fueron a su rescate, aunque Hannah aclaró que la estaban obligando, además de preguntarle a Gina si estaba sola. Ella lo confirmó porque mandó a los demás a comprar algo pesado y era una lástima porque ese día no tenían muchas cosas que hacer. Mientras tanto, Jeon movería una caja que Gina le recomendó ponerla en el auditorio. Más que nada, quería las cajas para poder medir de nuevo el auditorio. Al llegar al auditorio, Chloe se veía confundida por verlos ahí, pero luego vemos que se estaban divirtiendo mientras medían el auditorio. Sin embargo, debido al esfuerzo de Hannah, todos la notaban como una novata.
Además, Gina estaba jugando con Jeon mientras llevaban unas paredes. Ellos se veían completamente felices mientras que Hana estaba cansada. Para ella, las paredes eran muy pesadas y sobre todo no entendía por qué tenían que llevarlas tan lejos. Pero en eso llegó Jeon a rescatarla y se llevó la pared de Hana siguiendo a Gina. Al terminar, Gina agradeció el buen trabajo de todos y estaba cansada. También agradeció a Hana por la ayuda, pero esta última se veía que no aguantaba demasiado. Gina también preguntó a Hana si tenían un sofá pequeño, ya que sería una buena idea ponerlo para una de las habitaciones de los personajes. Hana tenía en mente uno que compró para su casa pero que no utiliza. Gina le preguntó si lo podía traer, añadiendo una alfombra también. Aunque Hana se preguntaba cómo lo haría ella sola, Gina no podría porque tiene clases, pero le pidió a Jeon que la acompañara, lo que él haría. Gina agradeció esto y también le pidió que lo hiciera cuando estuviera desocupado. Después, la chica se despidió de ellos guiñándoles el ojo. Jeon le dijo que fuera con cuidado, además de disculparse con Hana por haberla hecho cargar algo tan pesado y si lo hubiera sabido antes, no le hubiera propuesto el que la acompañara. Para Hana, no era problema debido a que en el pasado hacía unas cuantas veces la ayuda a producción del escenario debido a la escasez de personal en el área. Pero debido a eso, también estaba toda sudada y quería ir a bañarse. Jeon se preguntaba si tenía algún lugar para eso, lo que Hana le recordó que debía acompañarla por su sofá y mientras él lo veía, ella se metería a darse un baño. Jeon aceptó y quería saber si se iban a ir en ese momento, añadiendo que también quería ver dónde viven los ricos. Hana no pensaba que fuera algo del otro mundo. Al llegar al departamento de Hana, Jeon apreció el interior limpio y espacioso, con el piso de mármol y todo en conjunto daba una sensación de lujo. Pensó que era más normal de lo que se imaginaba, ya que esperaba encontrarse con una mansión con sirvientes y demás cosas. Aunque Hana aclaró que después tenían que poner más tarde la alfombra en el auto, la forma en que lo dobló no era difícil, pero sí tenía que aplicar más fuerza de lo que pensaba, y Jeon quería hacerlo él mismo. El chico quería saber por qué no había tantos muebles en la casa, pensando que sería por el diseño tan cómodo. Sin embargo, Hana aclaró que era porque únicamente iba a dormir ahí para ir a la universidad, ya que tiene otra casa aún más grande. Jeon se quedó impactado por esto, ya que vive sola y solamente lo utiliza para dormir. Si lo piensa bien, es así como viven los ricos. Estaban en un departamento de 40 metros y solo lo usa para cuando va a la universidad. No obstante, Hana vio cómo cambió su expresión, sobre todo cuando le dijo que vivía sola. Por ello, insinuaba darle una copia de las llaves de su departamento para que después fuera a rezar con ella las veces que quisieran. Aunque Jeon negó que fuera eso, Hana se iba contenta a darse un baño. Jeon no podía quitarse de la cabeza el hecho de que Hana estuviera viviendo ahí sola en un departamento tan grande, ya que únicamente lo veía en doramas. Hana lo empezó a llamar para que la ayudara, por ello Jeon fue a ver qué sucedía. La buscó en un cuarto, pero era el equivocado, hasta que abrió el cuarto donde se encontraba la chica. Esta estaba luciendo una pijama, impresionando a Jeon. Hana quería saber qué hacía el chico, aunque este estaba tímido porque ella lo había llamado hace rato y no pensó que estuviera así. Por ello, Hana le ofreció lavarle el cabello para que no sudara tanto, lo que para Jeon era impresionante, ya que le está empezando a gustar aún más la casa de Hana. Jeon no estaba seguro de si entrar a lavarse el pelo porque no había sudado demasiado, aunque después pensó en hacerlo. Hana quería oler para ver si estaba sudando, pero Jeon seguía insistiendo en que no había sudado nada y que lo único que olería sería el suavizante de la ropa que llevaba. Aún así, Hana lo abrazó para comprobarlo mientras lo olía. Jeon se sentía avergonzado y sabía que no olía a nada. Hana se dio cuenta de que sí olía un poco, y Jeon bromeó de nuevo diciendo que era solamente un aroma varonil. Pero a pesar de que Jeon quería que Hana dejara de olerlo, para ella era un olor tan agradable que no podía evitarlo. Aunque para Jeon ya era algo extraño que ella siguiera así, Hana lo dejaría de hacer con la única condición de que se lavara el pelo, ya que estaba en su casa y sería de mala educación que él estuviera así. Pero antes de que lo hiciera, ella quería orar un rato para marcar el territorio de la casa, lo que dejó a Jeon confundido porque pensó que le iba a dar una coca de piña o algo así, lo que no era así. Así es como empezaron a tener la palabra del Señor y entre rezos se preguntaban si no olían a sudor, aunque para ambos era un olor agradable. Continuaron con su misa en todos lados y por medio capítulo. Hana terminó satisfecha por la bendición del Señor, y Jeon estaba disfrutando lavándose el pelo como si estuviera en un sauna.
Al regresar a la universidad, vemos que Emily estaba confundida por la situación ya que vio a Hannah dormida en el sofá y a John acostado en un futón esperando a la chica. Emily quería saber de dónde sacaron las cosas, ya que pensó que sería para algún tipo de entrenamiento especial nocturno, pero le parecía genial. Por otro lado, encontramos a Emma concentrada estudiando el guión, sin importar la hora, estaba entregada a su labor. En el auditorio, contaba con la ayuda de Yelena y Chloe, además de los ensayos que llevaban a cabo, todos a su alrededor disfrutaban mientras ensayaban. En su casa, Emma lucía completamente exhausta. Al llegar a su cama, se dejó caer como un costal de papas, totalmente agotada. Además, sentía miedo, pues creía no tener talento alguno para actuar. De repente, nos encontramos a Emma en el auditorio bajo una luz reflectora, completamente sola mientras decía su parte del guión. Frente a ella, Yelena y Chloe la observaban detenidamente, lo que ponía muy nerviosa a Emma. Ambas chicas tenían expresiones despectivas hacia Emma, lo que la perturbaba, pues no sabía si lo estaba haciendo bien. Al abrir sus ojos, ambas chicas ya no estaban en sus asientos. Para Emma, la sensación de desolación se apoderó de ella al darse cuenta de que no había nadie a su alrededor para presenciar su actuación. Esta angustia era tan abrumadora que tenía ganas de llorar, pues no se sentía a la altura de su papel. De repente, escuchó un sonido, era una persona que estaba con ella. Era Amy, con una expresión seria que luego cambió a desagrado, diciéndole a Emma que actuara correctamente porque era una molestia. Para Emma, esto fue un golpe aún más duro. No obstante, en ese momento, Emma iba despertando, pues estaba amaneciendo para un nuevo día. Sin embargo, a pesar de que fuera un sueño, sintió mucho miedo. Más tarde, lucía completamente devastada, ya que estaba perdiendo la confianza en sí misma. Las prácticas para la obra apenas estaban comenzando y sabía que por ahora todo era risas, pero su preocupación crecía al no ver mejoras. Se preguntaba si podría seguir sonriendo incluso en ese momento. Se cuestionaba por qué se dejó llevar por la profesora y no escuchaba que la estaban llamando. Sin embargo, Emma sabía que esa decisión la tomó por sí misma y no debería culpar a otras personas, aunque seguía sin escuchar, hasta que Chloe le habló al oído, sacándola de sus pensamientos. Chloe le hizo notar esto último, pues iba a comprar café y quería saber si quería algo ella. Emma lucía completamente nerviosa por la situación, pero dijo que estaba bien y quería practicar más diálogos, algo que Chloe comprendió, aunque en sus pensamientos sabía que Emma estaba sintiendo demasiada presión. En eso llegó Hannah preguntando por Emma si estaría bien. Chloe le comentó que sí, pero debido a la presión, sentía mucho miedo por fracasar en la obra. Para Hannah, eso sería un gran problema. Chloe aún así se molestó con Hannah porque tampoco estaba ayudando a Emma a pesar de haberla recomendado y la estaba ignorando. Hannah no estaba haciendo esto último debido a que ha estado ocupada. También hizo hincapié en que la profesora la recomendó y no estaba ayudando en nada, lo que Yelena se preguntaba qué hizo. Yelena aclaró que también estaba ocupada y las cuestionó si estaban exagerando porque tampoco la ha dejado a su suerte. Tanto para Chloe como para Hannah se veían molestas con la profesora, por eso Yelena les pidió que no se preocuparan porque se haría cargo y pidió que ya no la miraran así. Se le ocurrió la idea de preguntar por John y Emily porque ellos la podrían ayudar más, recordando que John también actuó por primera vez, sabiendo que al practicar juntos les fue bien. Sabían que John y Emily eran hábiles a quienes se les podía encomendar cualquier tarea. Se destacaban en actividades más mecánicas, donde no se requería tanto pensar. Chloe señaló que John podía sentir la presión, pero era una persona relajada, y Emily simplemente iba con la corriente del chico, siguiendo los consejos de Chloe. Hannah comenzó a discutir con Chloe porque John parecía hacerle más caso a ella que a la rubia. Sin embargo, Chloe le recordó que prácticamente lo había criado. Amy escuchaba la conversación entre las dos, y Yelena, ahora al tanto de cómo Hannah y Chloe habían ayudado a John y Emily, quería que hicieran lo mismo con Emma. Aún así, Amy se preguntaba si Emma estaría bien. Mientras tanto, Emma seguía estudiando el guión por su cuenta. Se exasperó al darse cuenta de que ya se sabía todo el guión, pero no entendía para qué, si actuaba mal. La chica estaba profundamente pensativa y, sobre todo, no entendía por qué todo era tan difícil. Emma estaba absorta en el paisaje del campus cuando de repente escuchó la voz de alguien que parecía tener algo pegado en la cara. Era John, con el guión de Emma en la cara,
lo cual preocupó a la chica. Emma se disculpó y se acercó para quitarle el papel de la cara, pero Jeon reconoció su voz y le pidió ayuda. A pesar de que ella le rogaba que se quedara quieto, Jeon no podía respirar y parecía a punto de desmayarse. Finalmente, se quitó el papel de la cara con un soplido, lo que sorprendió a Emma. Jeon se reía, encontrándolo muy divertido, y le preguntó a la chica si lo veía igual. Sin embargo, Emma estaba completamente enojada. Le dio una patada que tiró a Jeon al suelo, principio del formulario. Después, Jeon le ofreció a Emma un té de miel, lo cual la animó un poco, ya que le encantaba su sabor delicioso. Mientras Jeon tomaba su bebida, le preguntó a Emma cómo le iba en los ensayos, empujándola en tono amigable para obtener una respuesta. Emma, sorprendida por el empujón, preguntó qué le sucedía al chico. Para ella, todo era complicado. Jeon comprendió, pero también quería saber si había alguna razón especial por la que pensaba así. Emma, exaltada, expresó que no creía poder hacerlo. Jeon, igualmente exaltado, preguntó quién le había dicho eso a la chica, ya que no podía creer que ella misma no creyera en su capacidad. Emma se molestó porque ella misma había dicho eso y sentía que sería mejor que otra persona actuara en su lugar. Se desanimó al sentir que todos estaban trabajando arduamente y dando lo mejor de sí, mientras ella sentía que se estaba quedando atrás en comparación con los demás. Jeon tomó el guión y, al ver todas las anotaciones que Emma había hecho, comprendió que ella también estaba poniendo mucho esfuerzo. Pero para Emma, no servía de nada si no mejoraba, especialmente porque Amy y los demás eran mejores que ella. Jeon le recordó que era su primera vez actuando, y que todos los demás ya tenían experiencia en eso, incluso Amy. Aún así, Emma creía que debía estar a la altura de la pelirroja. Jeon pensó que debía cambiar su mentalidad, pero para Emma, sus habilidades actorales eran malas. Se preguntaba cómo él y Emily lo habían logrado, ya que mientras más lo pensaba, más increíble le parecía lo que ellos habían logrado, dándole una sonrisa coqueta. Jeon le comentó a Emma que Emily siempre había sido buena actuando, mientras que él al principio ni siquiera podía hablar debido a los nervios. Se apoyó en los consejos de Chloe para superarlo. Le preguntó a Emma si había hablado con Hannah, Yelena o Chloe al respecto, porque debería intentarlo. Emma le dijo que no, porque le daba vergüenza. Jeon le preguntó si le daba vergüenza hablar con él. Emma comenzó a hacer berrinche porque se había propuesto hacerlo, pero no dejaba de poner excusas y no lo hacía. Aunque para Jeon era molesto, prefería no decirle nada o hacerle algo, porque parecía un cachorrito. Pensaba que tenía talento, pero resultó ser una persona tímida. Emma se cuestionaba si debería renunciar porque se sentía una tonta por aceptar el papel y culpaba a su orgullo por eso. A Jeon no le agradaba escuchar eso, ya que también estaba en una situación comprometida. Emma creía que estaba loco por decir eso. No obstante, Jeon recordó algo al verla, pensaba que era el único que había pasado por la frustración de no saber cómo actuar. Mientras acariciaba el cabello de Emma, le dijo que era como ella, sintiéndose como un estorbo para todas sus superiores, como si fuera el único estancado mientras el resto avanzaba. Le preguntó a Emma si también sentía que le estaba causando problemas a los demás. Jeon la comparó con él, sabiendo que todos habían pasado por ese sentimiento. Emma se preguntaba si realmente se sentía así. Jeon sabía que era cierto para la primera vez de todos, además de que Amy antes de la audición estaba nerviosa, tanto que bebió 2 vasos de agua antes de entrar. La única diferencia entre él y Emma es que nunca se rindió y lo hizo hasta el final. Aunque la chica creía que se estaba burlando, sabía todo el guión porque lo había leído lo suficiente. Jeon le preguntó si quería pasarlo bien, porque si lo piensa, actuar es divertido. Emma afirmó que quería pasarla bien. Jeon al decir que sería divertido verla actuar, ella le dio un cabezazo para que se callara. Jeon continuaba riéndose mientras se disculpaba, alegrándose de saber que ella tenía pensado pasarlo bien. Emma de nuevo le recordó que no era buena y por qué estaba tan alegre. Jeon le pidió a Emma que no se rindiera, ya que no sería genial. Le propuso que se esforzara un poco más, ya que él también lo hizo y así lo conseguiría. Aunque Emma se creía una tonta, Jeon terminó diciéndole que, a pesar de pasar por momentos difíciles, no dudara en hablar con sus superiores, ya que se sentiría más tranquila después de hacerlo. Aunque Emma cuestionaba eso, Jeon sabía que, si hablaba con la profesora y las demás chicas, ellas la comprenderían. Esto sonrojó a Emma, pero lo haría y le pidió que dejara de respirar en su cuello. Jeon empezó a bromear con ella un rato más, pero tuvo que dejarla, ya que tenía cosas que hacer. Aún así, sabía que lo haría bien y le pidió que no pensara demasiado las cosas y simplemente actuara. Antes de que Emma se fuera, Jeon le preguntó si podría ir a verla practicar sus diálogos, estaba seguro de que lo haría mejor que él. Emma, con una sonrisa, le hizo ver a él lo bien que actuó. Jeon, al escuchar eso, le preguntó qué era eso, dejando confundida a Emma.
El chico aclaró que la actitud que tuvo hace unos momentos fue encantadora y esa era la expresión y actitud que debería tener al momento de actuar. Aunque Emma seguía confundida sobre lo que hizo, John se despidió apurado ya que iría a hacer sus pendientes. Al quedarse completamente sola, Emma se preguntaba qué había hecho, ya que no sabía si se vio encantadora, se preguntaba si era linda y no sabía qué expresión había hecho. Al regresar al auditorio, Emma estaba muy nerviosa, pensaba que ni podía respirar. Sabe que tiene que actuar más tranquila, ya que es nueva en eso y tendrá nervios, pero al llegar, las chicas estaban esperándola. Emma preguntó si podían ayudarles en algunas cosas, tanto Sara, Chloe y Yelena le dieron muchos ánimos sobre sus prácticas y lo linda que es Emma, lo que la dejó aún más confundida, ya que no sabía por qué estaban actuando así. Unos minutos antes, Amy gritaba preguntando por qué no se habían preocupado por Emma, quería que la pusieran a ella como personaje principal. Yelena, apenada, sabía que tenía bastante tiempo libre y ella apoyaría a Emma pidiendo que confiaran en ella. Amy continuó diciendo que era complicado debido al poco tiempo de preparación en comparación con otras obras. Decepcionada, Chloe dijo que tenía trabajos pendientes, y aunque Amy las veía como las malas, Hannah estaba interrogando a Sara sobre por qué no apoyaba a Chloe. Ante esto, Amy quería que todas se juntaran para hablar sobre cómo ayudar a Emma, ya que en esos momentos Emma estaba exhausta mentalmente. La pelirroja gritaba que, si no hacían algo pronto, Emma no actuaría bien y si no les preocupaba, vaya a actuar mal. Para Hannah, no le preocupaba, lo que intrigó a Amy, preguntándole por qué lo dijo. Hannah aclaró que sabe que Emma es buena y con eso se iba del auditorio, mientras que Chloe le reprochaba por irse como si no hubiera pasado nada. Aún así, Amy no le daba mucha importancia, pero quería que la esperaran mientras iba a buscar a Emma. En el presente, Emma sabía que todas estaban siendo buenas con ella. Aún no se acostumbraba a lo buenas que estaban siendo sus superiores con ella. Para Emma, en su imaginación, parecía como si la estuvieran tratando como una princesa en un cuento de hadas. Para Emma, todas son muy lindas, pero ahora no era el momento de perder el tiempo, ya que no quiere arruinar la obra. Con esto, quería decirles algo a todas. Las chicas, de manera muy atenta, querían saber qué era lo que deseaba nuestra linda Emma. Esta última quería expresar su preocupación por no estar a la altura de actuar como se debe, pero quiere dar su mayor esfuerzo. Lo que quiere decir es que, si la ayudan a mejorar, dará lo mejor de sí misma para no ser un estorbo. Las chicas se quedaron calladas al escucharlo, en realidad, todas ellas estaban conmovidas con lo que dijo. Con esto, todas ellas la apoyarán y estaban orgullosas de lo que dijo. Por otro lado, Amy seguía buscando a Emma en otros lugares de la universidad. En un nuevo día, vemos a Yelena recibiendo algunos mensajes en su celular. Al ver que eran de Emily, quien había terminado la adaptación del guión, se quedó a leerlo un rato para evaluarlo. Estaba muy concentrada en la lectura, pero llegó un punto en el que no estaba muy segura de algo. Se levantó de la cama, se estiró y, un poco apenada, le dijo a Emily que necesitaba hacer algunos ajustes y buscó a Hannah para discutirlo. Esa tarde, Hannah expresó su preocupación sobre la extensión del guión si lo dejaban tal como estaba. Emily lo comprendió y Hannah le dio algunas sugerencias sobre partes que podrían omitirse para hacerlo más corto. Sin embargo, Emily sentía que hacer eso podría hacer perder algo importante de la historia, especialmente los momentos en los que los personajes se enamoran, lo que, en su opinión, le daría menos emoción. Hannah creía que la base del desarrollo amoroso de los personajes estaba perfecta, incluso demasiado completa, y consideraba que las demás partes del guión estaban bien. Planeaba hacer algunas ediciones menores y enviarlo como la versión final. Cuando Hannah le preguntó a Emily si tenía que reescribir algo, Emily admitió que quería reescribirlo de nuevo. Después, vemos a Emily, sumida en sus pensamientos sobre lo que debe escribir. Se pregunta qué significa realmente el amor. A su lado, Emma está decaída por sentir que no puede hacer más, y John está presente, instándola a que se rinda debido al mal estado de ánimo de Emma. Al escuchar esto, Emma taclea a John y le pregunta por qué dice esas cosas, desafiándolo a que se atreva a repetirlo o lo pagara. Mientras tanto, Emily sigue reflexionando sobre el amor y Emma continúa molestando a John para que le diga algo bonito, logrando finalmente sacarle una hermosa. Más tarde, Emily reflexionaba sobre el guión y se daba cuenta de que, si bien las dos chicas estaban enamoradas del protagonista y estaban dispuestas a hacer mucho por él, sentía que algo esencial faltaba en la historia. Quería que tuviera un impacto más profundo en la audiencia, pero añadir más elementos también alargaría la historia y la haría más incómoda. Yelena, quien estaba escuchando, entendió su dilema. Emily continuó explicando que, en la trama,
los personajes se encuentran por casualidad, tienen conversaciones y se encuentran en diferentes lugares, pero siente que eso por sí solo no es suficiente para mostrar un verdadero enamoramiento. Yelena señaló que la diferencia entre los libros y la representación teatral es que los actores pueden expresar sentimientos a través de tono de voz, miradas y gestos, lo que añade profundidad a la historia. Yelena compartió una experiencia personal en la que intentó agregar más detalles a una historia para explicar mejor la relación entre los personajes, pero esto solo hizo que la trama se volviera pesada. Aprendió que no es necesario explicar exhaustivamente cómo surge el amor, sino más bien dejar que fluya de manera natural, como lo haría en la vida cotidiana al describir cómo la ropa se moja con la lluvia. Concluyó que, al presentar el amor de manera auténtica, el resto de la historia fluiría de manera más natural. Para Emily, lo que Yelena le dijo resultó ser un desafío considerable. Aunque Yelena elogió su primer intento, sugirió que lo puliera aún más. Le dio algunas tareas específicas, en primer lugar, reducir el contenido y dejar que la historia fluyera más naturalmente, en segundo lugar, recordar que un guión teatral no es una novela y que debe controlar la cantidad de detalles, en tercer lugar, señaló que incluso los detalles cotidianos pueden mejorar una historia al profundizar en ella. A pesar de los consejos, Emily se sintió aún más confundida. Yelena le dio un ejemplo de cómo podría reutilizar elementos previamente mencionados en la trama, como si fueran recuerdos en un episodio. A solas, Emily reflexionó sobre lo difícil que sería seguir todas esas indicaciones, especialmente la de restar contenido en lugar de agregarlo. Sabía que el tiempo era limitado y que tenía que apurarse. Al día siguiente, mientras Hannah leía el nuevo guión, se preguntaba en silencio qué había pasado, ya que parecía estar aún peor que antes. Emily estaba visiblemente desanimada por la calidad de su guión, y Hannah notó que el desarrollo se había vuelto poco irrealista hacia el final. Cuando Emily salió corriendo gritando que lo volvería a hacer, Hannah se preocupó por cómo se veía y decidió enviar un mensaje a Chloe. Le informó que se tardaría un poco más con el guión y planeó invitar a todo el equipo a algo especial como recompensa por su arduo trabajo. Esa tarde, Emily estaba preocupada por el guión. Sentía que podría haberlo hecho mejor y de manera más natural, especialmente porque había logrado que los personajes se enamoraran a primera vista, algo que le resultaba difícil de escribir. Quería encontrar a alguien experto en el amor para ayudarla. En ese momento, escuchó dos voces que reconocía a lo lejos, Jeon y Gina, quienes la habían extrañado mucho. Emily lo saludó y pensó que Gina era una experta en el amor, así que decidió preguntarle algo. Gina estaba intrigada por la pregunta de Emily, así que se sorprendió cuando Emily se arrodilló y le preguntó en qué momento se había enamorado, queriendo saberlo. Esto dejó impactada a Gina y también a Jeon, pero la dulzura de Emily la hizo reflexionar. Después de un momento, Gina respondió con una sonrisa, contando una anécdota sobre cómo se había sentido cautivada al ver a Jeon lijando perfectamente la base de madera contrachapada. Aunque al principio pareció una respuesta seria, admitió que Jeon había dejado a todos en el equipo completamente enamorados. Pues con esto consiguió el corazón de Gina, lo que impactó tanto a Jeon como a Emily. Después de que Gina aclarara que estaba bromeando, le dijo a Emily en secreto que en realidad ese momento especial había ocurrido en un momento rutinario, pero que los detalles eran confidenciales. Emily quedó sorprendida de que algo tan significativo hubiera ocurrido en un momento tan común y repentino. Aún así, le explicó a Gina que la razón por la que le hizo la pregunta fue debido a su bloqueo mental en el guión, algo que Gina comprendió, aunque inicialmente había pensado que se trataba de un enamorado. Emily le pidió a Gina que no se preocupara por ella y que continuara con sus responsabilidades, asegurándole que estaría bien. Gina comprendió y se despidió, aunque sabía que Emily estaba pasando por un momento difícil, esperaba que mejorara. Jeon también se despidió de Emily, dejando a la chica contenta con su encuentro. Mientras tanto, Emily reflexionaba sobre ese momento rutinario, consciente de que, incluso en las situaciones más simples, seguía siendo difícil para ella encontrar inspiración. Miraba las nubes, perdida en sus pensamientos, hasta que de repente escuchó la voz de una persona, nuevamente era Jeon, dándole un chocolate directamente en la boca a Emily. Esto realmente la dejó intrigada, pero para Jeon, solo esperaba que estuviera bien. En ese momento, Emily se quedó pensando, ya que ese gesto tan simple de Jeon podría ser el tipo de momentos rutinarios de los que hablaba Gina. Se preguntaba si era algo así lo que podría ocurrir en el día a día normalmente.
Jeon creía que ese gesto era justo lo que Emily estaba buscando, aunque la chica seguía cuestionándose si un evento como ese podría realmente desencadenar el amor, algo que tampoco sabía Jeon. Emily quería saber si, siendo el protagonista, podría enamorarse con algo tan sencillo como eso, lo que la llevó a reflexionar sobre si Jeon estaría dispuesto a enamorarse por un simple chocolate. Jeon no veía sentido en enamorarse solo por una barra de chocolate, y Emily quería explorar otras formas en las que se pudiera enamorar. Sin embargo, no podía imaginar nada más. Jeon propuso generar una lluvia de ideas considerando la situación en la que uno podría enamorarse por una simple barra de chocolate. Si eso era suficiente para la heroína, significaba que tendrían que enfocarse en la barra de chocolate, aunque no sabía cómo expresarlo. Reconoció que debería haber más cosas que se acumularan para crear un ambiente propicio para el amor, sugiriendo realizar buenas acciones juntos. Emily comprendió que se trataba de una acumulación de emociones, y Jeon sintió que había dado en el clavo al ver cómo se desarrollaba esa situación, entendiendo que el gesto del chocolate podía ser el inicio de algo más profundo. Para Emily, este evento sonaba poco romántico y, sobre todo, poco creíble para representarlo en el teatro, aunque reconocía que era algo común en la vida real. Jeon, sabiendo que a ella no le gustaba la idea, bromeó diciendo que podrían hacer que los personajes se enamoraran por un hot dog en lugar de una barra de chocolate. Sin embargo, Jeon decidió mostrarle una historia sobre la barra de chocolate. Narra la historia de una chica solitaria que está pasando por un momento difícil y encuentra consuelo en una barra de chocolate. Mientras ella estaba desanimada, el dulce protagonista aparece, mostrándole una barra de chocolate y con una gran sonrisa le pregunta si quiere un poco. La chica acepta, y a partir de ese momento surge un amor entre ellos. Esta historia causó risas tanto a Jeon como a Emily. Aunque Emily reconocía que la idea no era original, la historia hizo que un simple gesto con chocolate se convirtiera en un alivio para el alma. Jeon sabía que desde el principio esa era la idea del evento, y Emily se inspiró para volver a escribir el guión. Jeon esperaba que su sugerencia fuera útil para Emily, aunque sabía que había sido una lluvia de ideas en la que solo él había hablado. Ahora, Emily estaba ansiosa por apurarse y volver a escribir el guión con toda esa nueva inspiración. Esa tarde, Emily estaba concentrada en escribir el guión, pero llegó un punto en el que se sintió bloqueada mentalmente. La frustración se apoderó de ella y decidió tomarse un descanso. Fue a la máquina de bebidas y ahí se encontró con alguien que la llamaba. Era la profesora Yelena, quien pasaba por allí. Yelena quería saber cómo iba la obra en general, pero principalmente quería saber cómo se sentía Emily. Esta respondió que seguía escribiendo poco a poco, pensando que sería algo normal o fácil. Sin embargo, ahora que quería añadir detalles al guión, le costaba demasiado debido a sus ideas borrosas o imprecisas, lo que la hacía dudar si estaba haciendo lo correcto. Yelena se rió, comprendiendo lo que Emily sentía. La joven continuó diciendo que estaba buscando la forma de que los personajes se enamoraran de manera natural, cuestionándose qué es el amor. Yelena estaba contenta de escuchar a Emily, pero sobre todo quería contarle una historia un poco graciosa. Esa noche, Jeon se despidió de un compañero y se dirigió al club de teatro. Al entrar en la sala, se dio cuenta de que Emily estaba allí, somnolienta. Le sugirió que fuera a dormir a su casa, pero ella insistió en que solo estaba descansando un poco. Jeon sabía que Emily se había quedado escribiendo, a pesar de que creía que no había avanzado mucho. Emily le pidió que revisara lo que había escrito, y él sugirió que salieran a tomar aire fresco, ya que ella parecía muy adormilada. Mientras estaban afuera, Jeon leía el guión y Emily se estiraba para despertarse. Aún así, estaba ansiosa por escuchar la opinión de Jeon sobre su trabajo y le insistía en que le dijera lo que pensaba. Jeon bromeó diciendo que era aburrido, lo que enojó a Emily por un momento, aunque él rápidamente aclaró que estaba bromeando y que, de hecho, estaba entretenido. Emily se sintió aliviada y feliz, especialmente porque estaba escribiendo la parte final del guión. Se sentía orgullosa de haber llegado hasta ese punto, atribuyéndolo a todos los consejos que habían recibido, basados en experiencias y sugerencias. Jeon también recordó la lluvia de ideas que habían tenido, y Emily estuvo de acuerdo en que eso había sido muy útil para avanzar en la escritura. Hace unos momentos, Yelena había comentado que el momento en que te enamoras es fugaz, ya que hay un lapso de tiempo para que te des cuenta de lo que sientes realmente. Emily no comprendía del todo este concepto, pero Yelena explicó que uno se da cuenta de la sensación cuando se enamora de verdad, lo que avergonzó a Emily.
En el presente, Jeon señaló algo extraño en una parte del guión, lo que llamó la atención de Emily. Recordó las palabras de Yelena sobre cómo se empezó a preocupar por las acciones de una persona con la que solía llevarse bien. No importaba lo que hiciera, siempre le parecía bonito, y empezó a darse cuenta de muchas cosas que antes no notaba, como su sonrisa. Esto la llevó a cambiar aspectos de su vida, como su forma de vestir, su maquillaje y peinado, porque quería verse bonita para esa persona y disfrutar del tiempo con él. En el presente, Emily se dio cuenta de la parte incómoda que mencionó Jeon y quería saber cómo lo había notado. Para él, esa parte del guión no era nada entretenida. Por eso, Emily buscaba su opinión sobre cómo hacerla más natural. Jeon propuso otra lluvia de ideas, algo que sonaba perfecto para ella. En sus recuerdos, Yelena había compartido que cuando pensaba en esa persona, ya sabía que estaba enamorada. Mientras tanto, Emily y Jeon estaban haciendo tonterías. Yelena explicaba que así debería ser la sensación con los actores principales, ya que necesitaban sentir que realmente se gustaban. Emily comprendió en ese momento por qué no tenía experiencia en el amor. Por otro lado, Jeon y Emily seguían inmersos en esa lluvia de ideas para el guión, recordando cuando Yelena le había preguntado a Emily si algún día se podría enamorar de alguien, dejándola confundida. En el presente, estaba con Jeon dejándose llevar por la imaginación para mejorar el guión y llegando al clímax de la obra. En la mente de Emily, recordaba la mirada y sonrisa de Yelena, sobre todo las palabras de cómo se enamoró. Recordó que las cosas tontas y divertidas que hacía con esa persona fueron las que la llevaron a enamorarse. Esa noche, Emily y Jeon decidieron quedarse en el club, algo que resultaba extraño para ella por seguir en la universidad y, sobre todo, por la idea de dormir juntos en el club. Jeon le explicó que era algo normal cuando se preparaba una obra, ya que lo había escuchado de sus superiores. Además, sugirió que más tarde fueran a comer ramen con ellas, algo que Emily aceptó con gusto. Aunque se sentía tranquila, Emily quería saber si Jeon ya estaba dormido, pero él le aseguró que no podría conciliar el sueño tan rápido. Emily pensó en eliminar otra escena del guión, pero Jeon le recomendó que se durmiera. Aún así, estuvo de acuerdo en eliminarla, ya que sería complicado para la escenografía. Emily agradeció la ayuda de todos y, sobre todo, los consejos que la habían ayudado demasiado. Ahora tenía todo organizado en su cabeza. Jeon le hizo notar todo lo que había pensado ese día, proponiendo que después de comer el ramen fueran a dormir otro rato. Esto recordó a Emily que no había cenado y que tenía hambre, lo que hizo reír a Jeon porque significaba que comería el doble de ramen. Ahora que su mente estaba más despejada, Emily quería continuar escribiendo el guión, algo que Jeon comprendió perfectamente. Al terminar el guión, Emily lo envió a Yelena en una carpeta comprimida que contenía 15 versiones adaptadas diferentes para la obra. Yelena notó el gran esfuerzo de Emily y apreció todas las variantes que la chica había elaborado. Al día siguiente, Hannah, aunque se veía cansada, revisó todas las versiones que Emily había enviado y coincidió con Yelena en que la versión número 11 era la que utilizarían. Le dio un buen trabajo a Emily, pero también planeaba hacer algunas modificaciones, lo que alegró mucho a Emily. Hannah expresó su satisfacción antes de que Emily se fuera, elogiando el buen trabajo que había hecho, algo que Emily agradeció sinceramente. Después de la primera semana de ensayos, Hannah entregó su tarjeta para invitar a todos a comer después de la práctica. Explicó que la siguiente semana trabajarían mucho más de lo esperado. Sarah se mostró confundida y pensó que Hannah no asistiría debido a una reunión familiar, pero Hannah quería que todos los demás se divirtieran. Sarah se encargó de avisarle a Chloe y, al preguntar sobre cuánto gastarían, Hannah respondió que podían pedir todo lo que quisieran, lo que hizo que Sarah notara lo generosa que era Hannah y lo linda que es. Por otro lado, Jeon recibió el mensaje de que dejaran todo y fueran a comer, aunque algunos de los presentes querían terminar rápidamente antes de irse. Así que, apresuradamente, terminaron lo que estaban haciendo para poder comer. Sin embargo, Jeon se quedó incrédulo al presenciar algo inesperado. Yelena mostraba mucho cariño hacia un juguete que había guardado. Jeon no podía creer lo que veía, sobre todo porque, a pesar de estar presente físicamente, se sentía desconectado y atrapado en su propio mundo. Anteriormente esa noche, la cena que todos tuvieron terminó sorpresivamente temprano, posiblemente debido al cansancio generalizado.
Casi todos los miembros del club se despidieron de Yelena y le agradecieron por la comida, aunque para ella no era gran cosa, ya que su principal preocupación era que todos regresaran a casa sanos y salvos. A pesar de haber llegado casi al final de la cena, Yelena se encargó de pagar la cuenta y todos se marcharon. Sin embargo, Jeon estaba frustrado por esta situación, ya que lo enviaron a comprar helados junto con Sara. Rory quería saber si Sara ya se iba a su casa, mientras que Yelena estaba eligiendo su helado y también se preguntaba si la profesora se marcharía pronto, algo que ya estaba considerando hacer. Mientras tanto, Jeon alcanzaba al resto del grupo para entregarle sus helados. Rory expresó su pesar por irse y sugirió ir por una segunda ronda. Sara estuvo de acuerdo, especialmente porque aún no había utilizado la tarjeta de Hana. Esto despertó la curiosidad de Yelena, por lo que cuando vieron a Jeon regresar, lo invitaron a unirse a ellas. Así fue como fueron por una segunda ronda de bebidas. Sin embargo, al terminar, las chicas no parecían satisfechas, así que decidieron ir por una tercera ronda. Para Jeon, esa última ronda era suficiente, pero las chicas querían seguir. Debido a esto, tanto Rory como Sara consideraron quedarse en un cibercafé debido al alto precio de los taxis. Sin embargo, Yelena no lo permitiría, ya que era muy peligroso que se quedaran solas tan tarde. Propuso su casa como lugar para que ambas pudieran descansar, e invitó a Jeon a hacer lo mismo, ya que se veía muy cansado. Al final, aceptaron quedarse en la casa de Yelena. Esta última guió a Sara y Rory a la habitación donde dormirían, indicándoles que tenían un baño disponible para bañarse antes de dormir. En tono de broma, Yelena le sugirió a Jeon que, si no les gustaba el sofá, podrían dormir en la misma cama, aunque él mismo se negó, diciendo que estaría bien en el sofá. Después de lavarse, Jeon se acostó y se quedó dormido. Sin tener noción del tiempo transcurrido, se despertó repentinamente porque necesitaba ir al baño. Sin embargo, al levantarse, se encontró nuevamente con la situación de hace un rato, viendo a la profesora. Pensó en cerrar la puerta para que Yelena no se diera cuenta, pero ésta se avergonzó al escuchar el chirrido de la puerta, sabiendo que ella había sido descubierta jugando con su muñeca. A pesar de que Jeon tenía muchas ganas de ir al baño, escuchó cómo la puerta se abría, y se dio cuenta de que era Yelena quien lo buscaba. Al ver a Jeon, se acercó avergonzada y le preguntó si la había visto. Aunque Jeon actuó como si no supiera nada, su rostro denotaba su propia vergüenza, lo que hizo que Yelena intuyera que sí la había visto. Conozcamos un poco más sobre Yelena. Es una profesora asistente en la Facultad de Teatro y Cine de la universidad. Después de graduarse tempranamente de una prestigiosa universidad nacional, obtuvo su licenciatura en Artes Escénicas en el Reino Unido. Con amplia experiencia práctica y numerosas actuaciones en grandes escenarios, cada artículo que ha escrito ha sido altamente valorado por la comunidad académica, forjando una carrera sólida a una edad temprana. Además, ha incursionado en la actuación en series, lo que le ha permitido abrir cursos a gran velocidad. Dotada de una apariencia excepcional y una personalidad única, sus conferencias son entretenidas y se muestra flexible al calificar. Para cualquier estudiante, tomar una clase con ella al menos una vez antes de graduarse es una experiencia que no querrán perderse. Lo que Yelena siempre les dice a sus estudiantes es que tengan amor, ya que es una persona que celebra profundamente el amor. Sin embargo, a pesar de difundir este mensaje en el mundo, se encontró golpeada por la cruda realidad de que ella misma no podía poner en práctica esas palabras. Aunque deseaba estar en una relación y creía que podría tener una, Yelena se dio cuenta de que estaba demasiado ocupada para buscar el amor. Además, reconocía que tenía algunas peculiaridades un tanto exigentes, ya que sabía que los hombres la encontraban atractiva con solo mirarla. Sin embargo, sabía que una relación requeriría fuerza física, tiempo y emociones, lo cual le parecía un esfuerzo abrumador. A pesar de sus pensamientos iniciales de pereza, la insatisfacción fue acumulándose gradualmente. Para llenar ese vacío, comenzó a comprar muñecas, similares a las de Barbie, de plástico. Con el tiempo, notó que cada vez que bebía, sentía el impulso de comprar más muñecas. A pesar de sus compras, Yelena anhelaba tener a alguien con quien orar sin necesidad de citas aburridas, alguien que estuviera allí solo para eso. Se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien así. Así es Yelena, una mujer con un anhelo profundo de amor y conexión, pero también con sus propias contradicciones y anhelos. En el presente, Yelena sabía que Jeon la había visto jugando y, a pesar de que él no encontraba el baño y la vio por error, se disculpó por ello. Sin embargo, Yelena se sentía avergonzada porque temía que su imagen pública se viera afectada.
Por eso, estaba amenazando a Jeon para que no contara a nadie lo que había visto, aunque él no tenía intención de hacerlo. Una vez que se calmó la situación, las chicas en el otro cuarto seguían durmiendo, pero Jeon y Yelena estaban teniendo una conversación. Yelena explicaba su incidente con la bebida y cómo la presencia de más personas en su casa intensificaba su deseo de comprar muñecas. Jeon pensó que estaba loca, a lo que Yelena sabía lo que estaba pensando, añadiendo que era un mentiroso por negarlo y que su vida estaba arruinada. Para reconfortarla, Jeon admitió que él también hacía cosas similares, como jugar varias veces con sus figuras de Max Steel. Yelena, aunque inicialmente callada, lo miraba con recelo. Jeon negó que estuviera presumiendo, explicando que encontrar consuelo en jugar con sus figuras era algo reconfortante para él. Aunque Yelena pensaba que él se estaba burlando, Jeon aseguró que no era así. Después de un momento de silencio, Yelena se levantó y se disculpó por todo, deseándole buenas noches a Jeon antes de retirarse temblando. Jeon también le deseó buenas noches y notó que ella se llevaba su sábana, pero prefirió no pensar en ello y simplemente quería dormir. Mientras Yelena se acostaba en su cama, estaba a punto de quedarse dormida, pero empezó a sentir remordimientos por su comportamiento, especialmente por tener a sus niños en la misma casa. Más que nada, Yelena estaba a punto de terminar de jugar cuando recordó lo que vio con Jeon y sintió ganas de ir a misa. Aunque Jeon ya estaba dormido, Yelena lo despertó hablándole y tocándole la cara. Jeon se preguntaba por qué lo buscaba la profesora, pero Yelena quería saber cuántas veces él jugaba con su Max Steel. Esta pregunta dejó a Jeon avergonzado, ya que Yelena estaba realmente curiosa al respecto, pero él intentó minimizarlo para no hacerla sentir mal. A pesar de sus dudas, Yelena quedó intrigada por la respuesta. De hecho, ahora Yelena quería aprender a rezar, ya que sería la primera vez que lo haría. Aunque Jeon se disculpó por haberla visto con sus muñecas, Yelena se autodefinía como loca por lo que estaba a punto de proponer. Sabía que, en los Betons, cuando ocurría una situación similar, la profesora enseñaba al estudiante a predicar la palabra del Señor. Jeon no creía en ese tipo de cosas, pero tampoco las consideraba malas. Aún así, sugirió que orar con ella le ayudaría a sentir más la palabra del Señor. Por eso, Yelena quería intentarlo, sabiendo que, si era solo con él, no habría problema alguno. Jeon se sentía nervioso ante la situación, mientras que Yelena estaba completamente preparada. Esto sorprendió a Jeon, pero no sabía qué decir. Yelena esperaba que Jeon dijera algo ante la situación, aunque él solo podía pensar que estaba un poco obsesionada con la Biblia. Así fue como por primera vez Yelena pudo orar al Señor, sintiendo como su alma estaba siendo purificada en todos los sentidos. Continuaron con sus rezos durante un capítulo completo, y luego Sara se levantó por la sed que tenía y notó que Jeon no estaba en el sofá. Aunque no le dio mucha importancia, se dirigió a la cocina para tomar agua. En la habitación de Yelena, encontramos a estos dos donde estaban orando. Esto continuó durante 2 capítulos completos y que a mi parecer estuvieron muy buenos, los recomiendo. A la mañana siguiente, Yelena se despertó preguntándose qué había hecho, sintiéndose aún cansada y con dolor de espalda, a pesar de ser una profesora universitaria. Mientras lavaba las cobijas, empezó a recordar todo lo que habían predicado la noche anterior, lo que la ruborizó porque parecía que se había vuelto un poco loca por eso. Recordó cómo adoró al Señor y le pidió a Jeon que finjan como si no hubiera pasado nada, continuando con la palabra del Señor durante medio capítulo más. Cuando Sara y Rory se despedían de la profesora, Yelena esperaba que ambas estuvieran sanas y salvas. Sin embargo, Jeon lucía algo incómodo al despedirse, y Yelena también se ruborizó al decir adiós, deseándole a Jeon que descansara después. Finalmente, quedó sola de nuevo, pero se sentía como una loca por todo lo que había pasado ese día. Mientras los chicos iban de camino a la universidad, Yelena le envió un mensaje a Jeon disculpándose por todo. Él le respondió que no había problema, pero para Yelena, lo sentía demasiado y sobre todo quería que se quedara entre ellos como un secreto. Jeon aceptó esto, y antes de despedirse, Yelena le pidió que descansara. Sin embargo, también quería agregar algo más. Le pidió a Jeon que, si alguna vez necesitaba ayuda con algo, como la imagen que le había enviado, no dudara en decírselo. Esto realmente sonrojó a Jeon, ya que ni él mismo sabía lo que estaba pasando, pero guardó la imagen. Así comenzó la segunda semana de prácticas. Con el tiempo limitado que tenían, se vieron obligados a preparar los ensayos grupales rápidamente. Sorprendentemente, todos se adaptaron fácilmente a este nuevo sistema, como si estuvieran familiarizados con él.
profesional. Aunque no está claro si se debe a que todos tienen mucha experiencia en ello, a pesar del ajetreo, todavía había una atmósfera relajada en cada uno de los puestos. Todos los preparativos para la actuación estaban en curso y sin ningún problema. Mientras Emma estaba practicando, Sara notó algo peculiar. Emma estaba tan inmersa en su papel que parecía no tener nervios en absoluto. Mientras la grababa, Sara pensó que había mejorado considerablemente. Sin embargo, decidió tomar un descanso para ir a comer y observar el buen trabajo de Emma. Entonces, decidió avisarle a Chloe que tomaran un descanso. Para Emma, dar lo mejor de sí misma era primordial. Al acercarse a Chloe, Sara le mencionó que Emma quería que la observara, ya que había mejorado notablemente. Esto intrigó a Chloe, quien recibió la noticia con sorpresa, ya que Sara se lo dijo en un susurro. Chloe se acercó a Emma y elogió el arduo trabajo que había realizado. Reconoció que la forma en que Emma interpretó su papel era la correcta para la escena y le recomendó que tuviera una expresión específica en cierta parte, como si estuviera a punto de golpear a alguien. Emma, nerviosa pero atenta, tomó nota de todo. Chloe quería que Emma utilizara esa expresión en la obra, ya que era necesaria para la escena. Emma estaba agradecida por los elogios, pero también quería que se detuvieran los cumplidos debido a sus nervios, lo que haría que se sonrojara. Después, vemos a Emma contándole todo lo sucedido a Jeon, pero para él sonaba un tanto aburrido. Aunque Emma esperaba recibir elogios y mimos de Jeon para mejorar, él pensaba que era una broma. Sin embargo, le alegraba ver que Emma había ganado más confianza, lo que hacía que el tiempo de práctica valiera la pena. Emma disfrutaba de lo que hacía y le gustaba superarse día a día. Ahora, estaba interesada en conocer más sobre Jeon, aunque para él, simplemente estaba disfrutando del momento y esperaba que todo saliera bien en la presentación. Jeon anhelaba que todo saliera perfecto en la obra. En ese momento, Jeon le preguntó a Emma si tenía planes para comer, a lo que ella confirmó que iría con sus amigas. La reacción de Jeon al sentirse deprimido por no ser considerado para el almuerzo sorprendió a Emma, quien le recordó que él había dicho anteriormente que no iba a almorzar. Si hubiera sabido antes, no habría hecho planes con sus amigas. Sin embargo, Jeon seguía deprimido, sintiéndose indigno de comer con alguien tan grandiosa como Emma, lo cual ella consideraba una locura. A pesar de esto, Emma no tuvo más opción que invitar a Jeon a comer, pero él rechazó la invitación, prefiriendo que ella se divirtiera con sus amigas mientras él descansaba. Esto dejó a Emma incrédula ante la situación. Jeon también le hizo ver a Emma que sus amigas estaban esperándola. Cuando Emma se volteó para buscarlas, una de sus amigas se acercó y le reclamó por no haber estado disponible cuando la estaban buscando, expresándose de manera agresiva. Esto avergonzó a Emma, pero Jeon se rió de la situación. Emma quería saber por qué su amiga le hablaba de esa manera, y ésta se disculpó, explicando que era solo una broma. La conversación que tuvo con Emma fue para asegurarse de que todo marchara bien durante las prácticas, ya que estaban cerca del día de la actuación y todos estaban bajo mucha presión y descansaban muy poco. De hecho, algunas de las chicas apenas salían del auditorio. Sara le ofreció a Chloe pasar por algo de comer antes de irse, lo cual le pareció bien a la rubia. Mientras pensaban en qué comer, ambas notaron que sus celulares sonaban demasiado. Sara revisó los mensajes y se encontraron con uno de Jaehoon en el grupo, disculpándose con Chloe y Hana y mostrando una imagen de su pie lastimado. Sara recordó que él era el protagonista y esto significaba serios problemas. En ese momento, Sara iba a avisarle a Chloe lo que había pasado, pero Chloe ya lo había visto y se le estaba yendo el alma al cielo, ya que para ella era un grave problema. Al día siguiente, Jaehoon se estaba disculpando porque se lastimó jugando a futsal. Estaba muy avergonzado por los problemas que causó y estaba arrepentido. Hana y Gina no creían que solamente con palabras pudiera contentarlas, mientras que Ruri pensaba que no era grave. Sin embargo, comenzó a preguntarle cómo se había lesionado, solo por patear. Esto hizo ver que había arriesgado toda la actuación por un simple juego. Jaehoon se disculpaba con Chloe y esperaba que el día de la actuación pudiera ver la forma en que le quiten el yeso. Yeon creía que no era necesario ya que tenía los huesos rotos y debía descansar, de lo contrario, estaría peor. Para Hana, esto era lo peor, pero mandó a descansar al chico, mientras ellas decidirían qué hacer. Todos estaban considerando la posibilidad de reemplazar a Jaehoon con un personaje secundario, proponiendo a Jeon para el papel debido a su conocimiento del guión. Chloe,
Sin embargo, se sentía culpable por no advertirle a Jae-Hong que cuidara su cuerpo, aunque Gina sabía que ya no era un niño, tanto ella y Rory pensaban que no tenía la culpa. Yeon sugirió buscar a otro actor para el papel principal y nuevamente propuso a Yeon, destacando su atractivo físico y su personalidad agradable. A pesar de las sugerencias, Chloe seguía pensativa y sin una opción clara, mientras Hannah consideraba posibles soluciones. Gina sugirió hablar con Yeon al respecto o buscar otra alternativa. Chloe tomó en cuenta la sugerencia, aunque no parecía muy convencida. Entonces, Hannah propuso la idea de eliminar a los personajes secundarios y dejar solo a Emma y Amy en la obra, convirtiéndola en una actuación de dos actrices. Esta idea preocupó un poco a Chloe.